Bienvenidos aquí al canal de Amor al Tejido. En esta ocasión vamos a realizar este precioso suéter que están viendo en pantalla, el suéter trenza de otoño. Está tejido con la puntada aram céntrica y las puntadas ramitas a los lados. En la talla que vamos a realizar es la talla 2. Mi hijo tiene 7 meses cuando lo está usando y así se pueden guiar. Mi hijito es grandecito, así que se pueden guiar a base de eso, ¿no? Como pueden ver en pantalla es súper ligero, súper lindo. Pueden escoger en el color que más les guste. Vamos a pasar a tomar las medidas de este suéter trenza de otoño. Como pueden ver, vamos a tomar de la parte más alta del cuello hasta la parte de abajo. Tengo 36.5 centímetros. Ahí vean. Desde ahí tengo 36.5 centímetros, si es que lo pueden ver ahí. El ancho del cuerpo, tengo un total de 28 centímetros. Aquí en el tema de la sisa, vamos a colocarle nuestra prendita así. Y vamos a tomar la medida. En la sisa, así vean, de frente. Vamos a tomar las cosas así como están. Y tendríamos pues un total de 19 centímetros. Acá está dobladito. O sea, ahí vean. 19 centímetros. El ancho de la manga pues tenemos 11 centímetros. Ya el ancho de la manga tenemos 11 centímetros. Entonces de la sisa a la parte interna, o sea, de la sisa de aquí hasta la parte de abajo, tengo 25 centímetros. Ahí pueden ver. Esas serían las medidas. Como les he dicho, es una talla 2 que equivale entre la edad de los 6 meses hasta los 15 meses, dependiendo de la contextura del bebé. Mi hijo tiene 7 meses actualmente y él es el que lo va a usar y lo van a ver cómo queda en él. Entonces queda de esta manera nuestra prenda. Por la parte interna, aquí se ve un poquito fuera de ángulo por el tema de que no tengo un buen espacio para poder tomar las... Miren, ahí ven. Entonces, más o menos ahí sería, ¿no? Entonces, espero les haya gustado trabajar este precioso proyecto. Por motivos de colaboración vamos a empezar a trabajar con esta marca de Silvia y la línea de Lux. Es una hebra del grosor de 2 milímetros. Aquí lo podemos ver, vean, ahí nos ocupa, vean, ahí nos ocupa 2 milímetros de espacio. No sé si se logra ver ahí. Ya nos viene 250 metros en los 100 gramos y nos indica para tejer con palitos 4.5 milímetros, pero vamos a tejer con 4 milímetros y 3.5 milímetros para los elásticos, que son la parte de abajo y la parte de los puños. Vamos a trabajar con dos tipos de aguja, que son las pequeñitas, las de 40 centímetros y la de 80 centímetros en circular. Marcadores, aguja lanera, un crochet que esté indicado para el grosor de la hebra que vamos a tejer. Y vamos a necesitar para la talla 2 que estoy realizando, son 200 gramos que ingresé al proyecto que le acaban de ver. Realizaremos el montaje italiano, que es esta de aquí que pueden ver. Esto lo vamos a trabajar en forma circular para que no haya ningún pliegue o un punto desigual. Vean, acá está completamente limpio, a pesar que aquí está la unión, está un poquito suelto acá por el mismo hebra, pero vean, no hay ningún desbalance ni nada por el estilo. Hay varias formas de hacer este tipo de montaje. En la descripción de este video voy a dejar el link, pero en esta ocasión vamos a trabajar el circular, con el que yo considero que es mucho más práctico y fácil de realizar. Lo que vamos a hacer para obtener este montaje es lo siguiente. Vamos a necesitar unas agujas de tejer en el número que indica para el proyecto.
la de 40 centímetros. Hay agujas más pequeñitas todavía y con esa pueden tranquilamente trabajar con las largas. Como pueden ver aquí, yo estoy trabajando con las de 80 centímetros, trabajando en la técnica de Magic Loop. Lo que vamos a hacer es necesitar una hebra auxiliar, de preferencia del mismo grosor de la hebra con el que vamos a trabajar, y que sea tipo cordón, que no tenga pelucita, cosa que al momento de retirar no sea súper fácil y sencillo. Entonces yo voy a trabajar, digamos, vamos a hacer unas 2 cadenas y vamos a empezar a montar la mitad de la cantidad que necesitamos para nuestro proyecto. Aquí en pantalla saldrá la cantidad de puntos que vamos a necesitar para obtener el total. Entonces vamos a hacer acá, ahí vean, he deslizado, y lo que voy a hacer acá es simplemente jalar, mira, mi ganchillo por acá, agarro la hebra, deslizo, luego paso mi ganchillo por el frente y deslizo, luego deslizo, deslizo. Como es solamente esto de forma auxiliar, no necesitamos que haya que esté perfecto, no, simplemente vamos a ir envolviendo en la aguja de esta manera, así. De esta manera vamos a ir envolviendo en nuestra aguja la mitad de los puntos que vamos a necesitar del total, su mitad. Ya, de esta manera. Ahí vamos a ir trabajando. Por lo general, sí o sí vamos a necesitar trabajar en la técnica de Magic Loop cuando se trabaja prendas pequeñas o cantidades pequeñas. Vean, ahí vamos a ir montando hasta obtener la mitad del total. La mitad del total. Un ejemplo, si yo necesito 100 puntos, voy a montar 50. Si necesito 80, voy a montar 40. Si necesito 90, voy a montar 45. O sea, ese es el ejemplo, ¿no?, que les doy. Entonces vamos a montar la cantidad que necesitamos. Y después de obtener la cantidad que necesitamos, vamos a darle un par de cadenetas de esta manera y luego cortaremos el hilo, porque esto lo vamos a retirar después. De esta manera, así. Entonces, como pueden ver, a mí no me da, o sea, no me está dando toda la vuelta de mi aguja auxiliar, de mi aguja de 40 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? De todas maneras, voy a tener que trabajar con las agujas largas y vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, voy a tomar mi hebra con la que yo necesito trabajar y vamos a empezar a tejer una hilera en punto revés. Sí o sí se tiene que empezar con punto revés, ¿ya? Entonces dejo un poquito de hebra, mira, estoy dejando unos 5 a 10 centímetros y empezamos a tejer los puntos en punto revés. Ahí. Ya estoy tejiendo con una aguja larga, porque como pueden ver no me da la vuelta completa en mi tejido. Esto les estoy mostrando por si le da la vuelta completa, genial, pero no me da la vuelta completa. Entonces vamos a tejer aquí puntos revés, vean, en puntos revés, ya. No pueden poner en la lana auxiliar una hebra más gruesa que su lana, si no les va a salir suelto lo que es la labor. Entonces siempre tiene que ser del mismo grosor o un poquitín más delgado, pero no muy delgadito, porque si no también al momento de recuperar los puntos no vamos a poder, se nos va a ajustar mucho. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces así vamos a trabajar de la siguiente manera. Ahí. Entonces, al momento que vamos a tejer la primera hilera se va a soltar un poco más, o sea, esto de acá va a tomar más tamaño, pero aún así no me va a dar la vuelta a mi palito de 40 centímetros. Y tengo entendido que la mayoría pues no puede conseguir la de 40 centímetros y trabajan con las de 80. Entonces de pasadita os les voy a enseñar acá cómo hacemos con la técnica de Magic Loop,
que se llama así, o My Look, algo ahí por ahí. No soy buena pronunciando el inglés, así que si pronuncio mal, de anticipo les pido disculpas. Entonces vamos a tejer acá la cantidad de puntos que nos necesita. Entonces yo tenía que tejer hasta la mitad, pero lo tejí toda la vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Así vean. Ya, vamos a hacer todo paso a paso, ¿ya? De esta manera. Listo, vean. Entonces no me iba a dar la vuelta. Vean, me iba a faltar todavía la vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ya, esto vamos a retirar. Voy a tratar de ir más o menos así, lo doblo y voy a ver a la mitad y doblo el tejido así, de esta manera. Ya, y voy a jalar esto así, de esta manera. Y aquí lo que vamos a hacer es, para que esto no se nos dificulte ni nada por el estilo, ya sea con un imperdible, un marcador o lo que sea, vamos a, mira, este puntito de acá con este puntito de aquí lo vamos a juntar así, ya, de esta manera. Y vamos a jalar, mire, estoy jalando y este lado está con este espacio. Listo, vean, aquí tenemos las dos opciones, o sea, mira, el cable acá y el cable aquí. Lo que vamos a hacer aquí es, vean, vamos a tejer en punto revés y vamos a doblar nuestro cable y la aguja tiene que ir por encima de nuestro cable, así como ven en pantalla, por encima. Entonces proseguimos a tejer aquí. Este de acá, vean, jalamos un poquito este de acá y empezamos a tejer, vean aquí. Y este de acá vamos a ajustar. Este punto que está el último punto, ajustamos para que cuando nosotros vayamos a tejer, pues no nos quede muy suelto esa parte. Entonces empiezo a tejer juntando los puntos ahí de esta manera. Entonces vamos a empezar a tejer ahí. Entonces de preferencia lo agarramos todo, ¿no? Así. Entonces tejemos acá, teniendo cuidado pues de que este puntito o esta hebrita de acá no se nos zafe. Entonces jalamos un poquito ahí y proseguimos a tejer de esta manera hasta llegar al otro extremo. Y también los marcadores que le coloco no son los colores adecuados, creo. Ya, ahí vean, estoy tejiendo en puntos al revés. La lana que uso de auxiliar es muy oscuro. Ya, así. Entonces vamos a tejer de esta manera. Ahí. Entonces, mira, doblo acá, estoy poniendo mis dos agujas así. Este cable está suelto. Jalo la aguja donde que estaba mi hebra, ahí ven, jalo y doblo por encima formando una E. Esto para que pues me facilite el tejido y tampoco no dañe mi cable, ¿no? Entonces vean así, ajusto esto de acá, vean, jalo, estoy ajustando y prosigo a tejer. Entonces ahí ve, ajusto y tejo ahí lo más pegado que pueda aquí. Entonces como va a estar doblado esto se va a pegar. Entonces ahí vamos a tejer. Estamos dando recién nuestra primera vuelta. Entonces aquí voy a tejer de esta manera hasta llegar al otro extremo. Ahí. Vean, vamos tejiendo así. Ya, de esta manera. Dimos. Ahí. Ahora sí, mira. Y lo mismo repetimos. Vamos a darle una vuelta más. Son mínimo 3 vueltas. Si ustedes quieren que el tubular sea un poquito más largo, no hay ningún problema, lo hacen acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vean esto. Voy a agarrar esta hebrita que está aquí y lo que voy a hacer es pasar la hebra, paso por el centro y
saco para afuera. Aquí, de esta manera. Esto es para que se genere acá un punto. Vean ahí y saco para acá, por adentro. O sea, estoy ingresando por acá y lo estoy sacando por afuera. ¿Ya? Pero eso después se puede corregir también si no lo hacen así. Ya. Jalamos y trabajamos de la misma manera. Ya, y así le vamos a dar. Son mínimo 3 vueltas. Vean ahí. Entonces acá ajustamos y tejemos el punto. Ahí vean. Y tratamos de ajustar también este primer punto. Y tejemos con total normalidad la vuelta que nos hace falta. Esta sería la tercera vuelta. Vean. Ahí. Una vuelta que está aquí con la combinación de los colores y 2 vueltas adicionales con el mismo color. Y he repetido la secuencia como les estaba mencionando hasta tener las 3 vueltas. Aquí ya, vean, tengo 1 con la combinación de los colores y 2 que están solitos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar la cantidad de puntos reales que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es, vean, jalamos la hebra y nos vamos a ir, y acá lo vamos a retirar este marcador de acá porque ya no lo necesitamos. Y lo que vamos a hacer aquí es, vean esto. Vamos a irnos al punto que está aquí. Si ustedes lo tenían y no han hecho el doblez, va a estar de esta manera. Ya, si no lo pasaron la lanita, va a estar así. Ya, yo lo he sacado para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle con el ganchillo. Vamos a ver por dónde está saliendo la lanita. Entonces, por ahí lo vamos a introducir. Esto es por si a ustedes les dificulta al principio colocarle pues la hebra, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es esto. Ya, y así se formó. Ay, perdón, se movió esto. Entonces, como les estaba diciendo, lo que vamos a hacer aquí es esto. Vamos a ir aquí al punto que está aquí, ¿vean? Y vamos a tejer ese punto en punto derecho. Ya la hebra lo vamos a jalar ahí. Y vamos a tejer en punto derecho. Aquí ajustamos, vean, estoy ajustando aquí. Esta hebrita también jalamos porque es la que está suelta. Y luego tejemos un punto normal que sería un punto al revés. De esta manera. Luego vamos a ir abajo y de abajo, vean, levanto el punto y tejo en derecho. Siempre hay que fijarnos que el punto esté derechito, ¿ya? Que no se tuerza o no se teja en E. Ahí, vean, derechito. Por A o B, si está así chueco, hay que enderezar, ¿ya? Hay que enderezar y que esté derechito. Y lo vamos a tejer de esta manera. Luego uno de arriba y uno de abajo. Entonces, como hemos trabajado con diferentes colores, ya es visible, ¿no? Ahí. Uno de arriba y uno de abajo. Como les decía, para hacer esto mínimo deben haber tejido 3 vueltas. Pueden tejer hasta más. Va a depender de la profundidad del punto que quieran aquí el tubular. Entonces, ahí vamos tejiendo. Vamos a tejer con total normalidad toda la vuelta así. Ya, de esta manera. De ahí. Vean, así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo voy a retirar la lana auxiliar, vean que estoy trabajando con una hebra que es súper fácil de sacar, vean, al momento de sacar, obtenemos este acabado que están viendo aquí, este acabado. Vean este acabado. Entonces cuando estiramos va a quedar ahí. Obviamente que vamos a retirar total la lana. No lo estoy yendo porque si no se me va a correr. Preferentemente la lana auxiliar lo retiran cuando terminen de recoger. No lo vayan a hacer como yo lo estoy haciendo porque si no mira, se les va a correr y se va a soltar el punto. Ahí sí que van a tener que trabajar todo de nuevo. Vean, ya se me está corriendo acá el punto. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Al menos yo queriendo mostrarles, mira. Entonces vamos a colocar acá para que no se me corra el punto porque mira, ya se me corrieron. Entonces ve. Entonces van a estar sufriendo si no.
Ya, la lana auxiliar se retira ya al final. Yo quería mostrarles, por eso es que ya se me estaba zafando, entonces tengo que colocarle el auxiliar para que no siga, o el marcador para que no siga corriendo, porque al momento de jalar así estamos jalando la hebra, y como hemos hecho con puntos cadeneta, cuando van a llegar acá al final, traten de tomar todos los puntos en ese orden. Ya yo tejí de arriba y voy a tejer uno de abajo, vean así. Estoy tejiendo con un punto derecho, entonces voy a doblar así y paso acá. No vayan a olvidarse de tomar el punto ahí. Entonces vamos a fijarnos, aquí tejí derecho, entonces aquí tengo que tejer un punto revés. Si yo terminé acá con punto revés, tengo que levantar el punto de abajo con derecho. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, al menos cuando estén trabajando con esta técnica, de no olvidarse de levantar o recoger uno de los puntos, porque si este punto no lo recogen y el retira la lana auxiliar, ese punto se va a correr. Entonces no quiero que se me estén frustrando, entonces les recuerdo eso para que estén pendientes de tomar todos los puntos, ¿vean? Así. Y así voy a obtener la cantidad real de puntos que necesitaba. Digamos, yo necesito 100 puntos, he empezado con 50 y ahorita al momento de tomar de arriba y de abajo obtendré los 100 puntos. Si yo necesitaba 80 puntos, monté solamente 40 y al momento de recoger, y vean, yo aquí ya estoy finalizando, y como yo empecé tomando el punto de abajo, tengo que terminar con un punto revés. Listo. Ahora sí, como pueden ver acá, ya tenemos, pareciera que fuera pequeñito, pero al momento de retirar voy a retirar la lana auxiliar. Mira, solamente jalamos, ¿ya? Solamente jalamos y el punto se va a retirar solito. Entonces cuando voy a llegar acá a la mitad, para no dañar mi hebra, voy a tomar así, ¿ven? Y va retirándose de esta manera. Y así sucede la magia de tener pues esta puntada tan preciosa y este montaje tan perfecto, y es la que más usamos en todos los proyectos. ¿Vean? Ahí está. Entonces, como pueden ver acá, pueden continuar trabajando con sus agujas de 80 centímetros, pero yo sé que ustedes van a querer trabajar con las agujas pequeñas. Entonces le voy a regresar a las agujas pequeñas, tejiendo ya pues como corresponde, ¿no? Ve, aquí ya va a ser un derecho, un revés, un derecho y un revés. Entonces aquí le voy a tejer, ya le estoy colocando la aguja, ¿ya? Ya le estoy colocando la aguja de 40 centímetros y vamos a trabajar ahí. Vean, y nos queda con este acabado. Y vean, aquí ya estoy terminando de pasarle a las agujas de 40 centímetros. Y vean, ahora sí, ya la circunferencia pues ya le da, ¿no? Y lo bueno es que tenemos este acabado, y de aquí ya podemos proseguir a trabajar nuestro proyecto. Pero vean aquí también, este de aquí, jalamos ahí un poquito, y esta hebrita vamos a pasar, acá hay un piquito, vean, un piquito, y vamos a pasarle para ahí, ¿ya? De esta manera. Esta es la forma correcta de corregir ahí para que no nos quede feo. Entonces vamos a hacer aquí marcador, porque ya vamos a trabajar en circular, y ahí vamos a saber dónde volteamos, terminamos y empezamos nuestras hileras, y así vamos a trabajar. Vean, aquí yo ya tengo, o si usan también continúan con la técnica de Maggie Club y van a tener este mismo resultado que ven aquí en pantalla. Vean, este resultado que les va a dar elasticidad. Este de aquí está con mayor cantidad de puntos y este con menor cantidad de puntos, y vamos a trabajar para lo que son cuellos, el cuerpo, o también lo que son las mangas. Listo, aquí tengo tejido 10 hileras exactos de lo que es el elástico. Ustedes pueden hacerlo más hileras, o un mínimo es de 8 y ya el máximo es dependiendo de cada uno de ustedes. Tengo 3 centímetros ahí, como lo pueden ver. Y antes de implementar la puntada vamos a hacer una secuencia de aumentos.
Entonces para esto vamos a hacer los aumentos cada 5 puntos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a tejer como corresponde aquí 3 puntos y luego haré mi aumento tomando la puntada de la parte de abajo o de la hilera anterior, así, y tejeré en punto derecho tomando o formando una E de esta manera. La E puede ser de este lado o del otro lado, lo importante es que el punto se teja torcido y así quede invisible. Tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5. Repetimos la secuencia y así vamos a hacer en toda la vuelta de nuestra labor. Una cosa importante, si ustedes están tejiendo con las agujas de 40 centímetros, poner marcador a la mitad para separar el delantero y la espalda, ¿no? Entonces aquí tengo tejido 2, 4, 5, hago mi aumento. Voy a dar mi aumento correspondiente en toda la vuelta. 3, 4, 5. Y nos vemos para empezar a implementar la puntada. Y tenemos que terminar con un aumento 2 puntos antes de completar la vuelta. Ya. Ahí. De lo que teníamos 55 en el delantero y 55 en la espalda, ahora vamos a tener 66 puntos en el delantero y 66 puntos en la espalda. Entonces, ahora vamos a proseguir a hacer la distribución de los puntos. La distribución va a ser así. Esta es nuestra prenda. El punto del aram del aram 8 son 18 puntos más los 2 puntos de separación. Vamos a colocarle 20 puntos. Luego vienen 15 puntos de las ramitas, 15 puntos de las ramitas que vienen, ¿no? Luego viene más 3 de equilibrio. Y sumado daríamos, vamos a ver cuánto tenemos, 15, 3, aquí tenemos 30, 50, 56 puntos. Recuerden que teníamos 66, entonces va a ser puntada son 56 puntos. Del total que yo tengo son 66 puntos que necesito yo para el delantero. Voy a dividir el restante entre 2 que me darán 5 puntos y 5 puntos. Así. Entonces vamos a implementar de la siguiente manera. Vamos a empezar a tejer como primera hilera nuestra puntada. Tejemos 5 puntos derecho. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 puntos derecho, 2 puntos revés, un punto sin tejer, un punto derecho sin tejer. Tejemos 1, 2, 3 puntos, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos revés. Aquí un punto derecho, 7 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revés, puntos sin tejer en derecho, pasando la hebra por la parte de atrás. Aquí viene el aram, que es 2 puntos revés, un punto derecho, 4 puntos revés,
Recuerden que el paso a paso detallado del ARAM 8 está en el playlist o en la lista de reproducción de puntos ARAM. De todas maneras voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo puedan ver. O simplemente buscan puntada ARAM número 8. 4 puntos revés, 4 puntos derecho, 4 puntos revés, un punto derecho, 2 puntos revés, paso un punto sin tejer en punto derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revés, un derecho, 7 revés, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revés, punto sin tejer en derecho, 2 revés y termino con 5 derechos que son del delantero. La espalda lo vamos a tejer todos los puntos en punto derecho. Ya, esta es la hilera número 1. La espalda, los 66 puntos los tejo todo en punto derecho. Listo. Ahora vamos con la segunda hilera. Todas las hileras que son pares, o sea que son 2, 4, 6 y sucesivamente, las vamos a tejer en el orden que se presenta la puntada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el punto se muestra en punto derecho, lo tejeremos en punto derecho. Si el punto se presenta en punto revés, tejeremos en punto revés. Pero en esta hilera sí o sí tejemos todos los puntos. Aquí está el punto que habíamos pasado sin tejer y lo tejemos. Ya. Por eso, ahí en esta hilera sí se tejen todos los puntos, a diferencia que en la hilera impar es donde que se hace el diseño de la puntada y hay puntos que se pasan sin tejer. Voy a tejer la hilera número 2 como se presenta y nos vemos en la hilera número 3 para continuar con nuestro proyecto. Listo, ahora vamos con la hilera número 3. La estoy pasando a una aguja más corta para poder trabajar más rápido. Tejemos los 5 puntos derecho, 2 puntos revés que van a ir hasta el final. Este punto en todas las hileras impares pasaremos sin tejer, manteniendo la hebra por la parte de atrás, ¿no? De esta manera. Voy a tejer aquí. Aquí tejí 5 revés, 2, 4, 5 revés y voy a hacer un cruce de 1 por 1, trayendo un punto de esta manera. Por acá tejeré este en punto derecho, revés, derecho y otra vez hago el cruce del 1 por 1. Esto es para formar las ramitas de esta manera. El que traigo por detrás tejo en punto revés y el que llevo por delante lo tejo en punto derecho de esta manera. Ya culmino tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 revés, paso el punto sin tejer en punto derecho, se me desenfoca el punto, sin tejer el punto derecho, 2 puntos revés y aquí traigo un punto por detrás del derecho de esta manera para empezar a cerrar el punto ARAM. Tejo derecho, manteniendo la puntada también el punto derecho, muy importante que no se nos tuerza, y tejo 1, 2 puntos revés. Ahora
voy a introducir este punto al centro de los 4 derechos que habían ahí, de esta manera. Prosigo a tejer. Luego traigo un punto revés por detrás de los 2 derechos para empezar a aperturar lo que es el rombo. Tejemos 1, 2 puntos revés y traemos este punto por delante, de esta manera. Tejo 2 puntos revés, este punto paso sin tejer, tejo 1, 2, 3, 4, 5, cruce de 2 por 2 hacia nuestra mano derecha, tejiendo el punto que está por encima en derecho y el punto de atrás tejemos en revés, de esta manera. Tejo 1, luego hago el cruce al lado contrario, hacia mi mano izquierda. El que pasa por detrás, tejo en punto revés. Y por acá, punto derecho. Tejemos 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5 revés. Pasamos sin tejer. Finalizamos con 2 revés y 5 derechos. La espalda tejemos en puntos derecho. Aquí recuerden que esta es la tercera hilera, tejo la espalda en derecho, la cuarta hilera lo voy a tejer como se presenta y nos vemos en la quinta hilera. Recuerden que, mira, 1, 2, 3, la cuarta la vamos a tejer como corresponde. Listo. Vean, ya tejí la cuarta hilera. Vamos a tejer la quinta hilera. Tejemos los 5 derechos correspondientes, 2 puntos revés. Este punto en las hileras impares pasamos sin tejer. Tejemos 1, 2, 3, 4 puntos revés y pasamos este derecho por encima del revés, haciendo un cruce hacia nuestra mano derecha. Tejemos derecho, revés, 1, un derecho, un revés y traemos 1 por detrás del derecho, de esta manera. Tejemos en punto revés, derecho, ahí. Tejemos 1 y 2, 3, 4. Ahí está. Paso sin tejer. 1, 2, 3 puntos revés. Traigo un revés por detrás de este derecho. Este es del Aram 8, así que este punto sí lo tejo. Ahí. Luego paso 2 por delante y 1 por detrás para abrir aquí el rombo. Tejo ahí. Luego traigo para aquí adelante. Recuerden que para entender mejor esta puntada les recomiendo ver el video tutorial solamente del Aram número 8 para que lo puedan ver. Ahí. Tejemos 1, 2, 3. Pasamos puntos sin tejer. 4 revés. Pasamos este de aquí. Tejemos revés, revés, derecho, revés, revés, 1, 2, 3, 4. Pasamos sin tejer, tejemos 2 revés
y finalizamos los 5 derechos. La espalda tejemos puro punto derecho y vean, ahí empezó a tomar forma nuestra puntada. Voy a tejer la espalda puntos derecho, la hilera número 6 tejo como corresponde y nos vemos en la hilera número 7. Ahora vamos a continuar con la hilera número 7 y ya la puntada va a estar tomando más forma y vamos a tejer. Recuerden que en las hileras impares este punto de acá se pasa sin tejer. He tejido 5 derechos, 2 revés, punto sin tejer en derecho y tejeré acá 1, 2, 3 puntos revés. Paso un punto por detrás de este derecho que es la ramita de nuestra puntada. De esta manera. Tejo derecho, tejo 2 puntos revés, traigo un punto revés por detrás del derecho de esta manera, así, y derecho. Tejemos 1, 2, 3 puntos derecho, paso sin tejer, tejo 1, 2, 3, 4 revés. Este derecho paso por detrás, estoy ya en la puntada aram, así, tejo. El que pase tengo que mantener en punto derecho, ¿ya? Tejo 4 revés, 2, 3, 4, traigo el derecho por detrás de los dos derechos y mantengo la puntada en derecho. 1, 2, 3, 4 revés. ¿Ya? Ahí empezó a tomar forma. Paso sin tejer, tejo 1, 2, 3, revés, empiezo a abrir más la ramita, tejo 2 revés, derecho, 2 revés, traigo, punto revés, derecho. Siempre mantener el punto derecho, que no se teja torcido. 1, 2, 3 revés, paso sin tejer el derecho, culmina con 2 revés y 5 derechos. A partir de aquí, pues voy a tejer los puntos derechos de la espalda y la vuelta que corresponde al revés de nuestra hilera número 8. Nos vemos en la hilera número 9. Listo, vamos a empezar a tejer la hilera número 9. Y aquí donde que vamos a hacer la ramita, a partir de aquí vamos a empezar a hacer ya, vamos a tener mucho en cuenta porque a partir de la hilera 9 va a ser las repeticiones. Entonces vamos a hacer hilera 9, las repeticiones de las ramitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí estos 2 puntos revés van a ir hasta el final. Esto paso sin tejer, que también van a ir hasta el final de nuestra labor. Voy a tejer 1, 2. Esto va a ser como una hilera 1, pero es la 9. Pasamos por acá de esta manera. Tejo 1, vean, y hago el cruce del que hicimos en la hilera 1, pero con la diferencia de que acá habrá doble cruce, de esta manera, convirtiendo este en derecho y el otro en revés. Y aquí también traemos la parte de acá y aquí, de esta manera. Tejo 1, un revés, luego traigo un revés por detrás, de esta manera. Tejo, tejo y termino con 2 revés. ¿Ya? Aquí están haciendo 1 y aquí estamos finalizando 1. Entonces siempre va a ser
nace y finaliza al mismo tiempo. Esta es la hilera número 9. Hay que tener mucho cuidado de no torcer los puntos como lo hice acá. Entonces aquí lo vamos a corregir porque este punto tiene que ir así derechito. ¿Ya? Listo. Tejemos. Ahora el punto aram, ¿no? Paso sin tejer. Aquí tejí creo acá. Sí, paso sin tejer. Tejo 2 revés, 3 revés. Y traigo un revés por detrás de los derechos. De la puntada aram, hilera número 9. Tejo revés, traigo un revés por detrás del derecho que está aquí. Tejo y prosigo a tejer este también. 2 puntos revés, traigo un cruce de 1 por 1, derecho, revés. Traigo un revés por detrás de los dos derechos. De esta manera. Vean, así. Nos está quedando así. Dejo 3 revés, 1, 2, 3 revés, paso sin tejer, 2 revés, repito de la puntada de la ramita aquí, donde que traigo, dejo un revés y hago el cruce para que nazca una nueva ramita. Derecho, revés, derecho, hago el cruce, dejo revés y derecho, un revés, traigo otro más, dejo revés, derecho, termino con 2 revés, paso sin tejer, 2 revés y los 5 finales. Ahí, de esta manera. Vean, ya empezó a tomar forma. Voy a tejer la espalda, que es solo puntos derecho, y la hilera número 10, que es todos los puntos en el orden que se presenta. Y nos volvemos a ver en la hilera número 11. Ya, bueno, nos vemos en la hilera número 11. Listo, ya estamos en la hilera número 11. Y vamos a tejer los 5, 2 revés, este de acá paso sin tejer y tejeré 1, 2, este lo convierto en revés, 3, 4 puntos revés, así. Sigo abriendo esta ramita, tejo 1, 2, derecho, revés y abro la otra ramita. Tejo 1, 2, 3, 4. Aquí estoy haciendo la repetición de la hilera número 3, ¿no? Entonces, de aquí ya vamos a ir empezando a repetir y repetir estos de acá y vamos a ir la secuencia de las ramitas. Ahora vamos a en el aram, pase sin tejer, 2 puntos revés, aperturo, aquí, tejo 2 revés, traigo los 2 puntos, un punto revés por detrás del derecho, de aquí también llevo para allá, dos revés, traigo un revés al centro, tejo 2 revés, paso sin tejer, 1, 2, 3, 4 puntos revés y aquí no. Empezamos a aperturar, que sería la repetición de la hilera número 5. No es de la 3, es de la número 5. Ya, la repetición de la número 5. Aquí, en la hilera número 11.
1, 2, 3, 4. Y la ramita está muriendo. Y aquí está ya naciendo, ¿no? Ha nacido ya. Paso sin tejer y tejo 2 puntos revés. Tejo los puntos de la hilera número 11 de la espalda, que todos los puntos son en derecho, porque la figurita solamente es en el delantero. Voy a tejer la hilera número 12 como se presentan los puntos y nos vemos en la hilera número 13. Y así va quedando. Listo, ya estamos en la hilera número 13. Vamos a contar, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí, la 13. Y vamos a pasar este sin tejer. He tejido 5 derechos, 2 revés, paso sin tejer y 1, 2, 3 puntos revés. Sigo introduciendo el punto aquí, aperturando la ramita. Siempre hay que agarrar toda la hebra, ¿ya? Aquí se me está zafando la hebra. Listo. 2 revés, derecho, 2 revés. Traigo un punto revés por detrás del derecho. Dejo 3 revés, 1, 2, 3. Vean aquí, ya se está, es más notorio la puntada. Paso sin tejer, tejo 2 puntos revés. Estoy acá en la mitad de lo que es mi aram número 8. Tejo 2 derechos, 4 revés. Hago el cruce de 2 por 2. Perdón, de 1 por 1 del centro de esto de acá y tejo 2 derechos y 2 revés, ¿ya? De esta manera. Paso sin tejer, tejo 3 revés, traigo esto de aquí, de esta manera, 1, 2, traigo para acá, listo, paso, tejo 2 y así voy a tejer la hilera número 13, tejo el resto de los puntos en derecho, la hilera número 14, tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 15. ¿Ya? Qué bonito que se ve. Listo, ahora estoy empezando la hilera número 15. Pasamos a este punto aquí sin tejer y aquí en la ramita vamos a regresar o repetir la hilera número 9. ¿Cómo hemos tejido la hilera número 9? De la siguiente manera: tejimos 2 puntos revés, pasamos este de aquí para acá, tejemos un revés y aquí aperturamos nuevamente la ramita. Así tejimos en la hilera número 9 y estamos repitiendo ahora en la hilera número 15. O sea, la hilera número 15 es la repetición de la hilera número 9. ¿Ya? Revés, traigo 1 y prosigo a tejer de esta manera. Paso este sin tejer. Y vean, ahí. Ahora el aram vamos a tejer 2 puntos revés, traemos un revés por detrás de los 2 derechos, haciendo el cruce hacia la mano izquierda. O sea, vamos a empezar ya a cerrar del centro para afuera, ¿no? 2 puntos revés, introducimos al medio de los 2 puntos derechos, haciendo el cruce 1 por 1 hacia nuestra mano derecha, así. Inmediatamente otro cruce de 1 por 1 hacia nuestra mano izquierda.
2 puntos revés, ¿ya? Ahí, quedando de esta manera. Saco el punto revés por detrás del derecho, ahí, 2 revés, paso sin tejer y aquí repito la hilera número 9, 2 puntos revés, traigo aquí, o sea, vamos a repetir lo mismo que habíamos hecho al otro lado. Ahí tejemos 1, abrimos una nueva ramita, tejo la otra ramita. Recuerden que aquí estoy repitiendo la hilera número 9. En la hilera número 15 estoy repitiendo la hilera número 9. Bien, ahí tejo. Así culmino la hilera número 15. Voy a terminar los puntos de la espalda, que son puntos derecho. Tejeré la hilera número 16, como se presentan los puntos, y nos vemos en la hilera número 17. Listo, ya estamos en la hilera número 17. Paso este sin tejer, tejo 2 revés, 3 revés, 4 revés, ya aquí ya muere la ramita y seguimos abriendo. Creo que esta parte de acá de las ramitas ha quedado ya bien claro. Abrimos aquí la ramita, ¿ya? O sea, de aquí voy a empezar a repetir de la hilera número 9 a la 14. Luego, ahorita por ejemplo, ¿no? De la 14. Entonces, llego a esa repetición y vuelvo a la hilera número 9. O sea, así vamos a ir haciendo, ¿no? Esa repetición para que nos salga esta puntada de la ramita. Ya que esta puntada, pues, y como están dando cuenta, son múltiplo de 6 hileras, ¿no? Múltiplo de 6 hileras. Aquí abajo, al inicio, no puedo decirte que vamos a regresar a la hilera número 1, porque pues acá la ramita está naciendo desde 0 y pues si hubiéramos hecho acá, como tenía que ser de acá para la repetición, hubiéramos hecho así, ¿no? Como si la rama, ahí está, así. O sea, hubiéramos hecho con esta secuencia. Entonces, como no lo hicimos así, la hilera ya repite a partir de la hilera número 9. No sé si me dejo entender. Ya. Pasamos. Ahora en el ara. Tejemos 3 puntos revés. Sacamos aquí un punto revés del centro por detrás de los 2 derechos. Aquí también hago el cruce de esta manera. Así. 2 revés. Sigo abriendo aquí el mini rombito que se forma pues en el centro del rombo grande, ¿no? Ahí. Sigo trayendo de esta manera. Así, ¿ya? Ya casi estamos finalizando aquí el ara. Pasamos. Tejemos aquí como corresponde la puntada, porque ya se saben qué hacer. Ya no voy a explicar porque ya es repetición del primero que hicimos. Ahí ven. Aquí punto revés. Pasamos sin tejer y tejemos. Así voy a tejer esta hilera número 17, la 18 tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 19. Recuerden que la espalda, todos los puntos son en derecho jersey, como ustedes le conozcan. Listo, vamos con la hilera número 19. Tejo 5 derechos, 2 revés, paso sin tejer, tejo 1, 2, 3 puntos revés y traigo la ramita,
2 puntos revés, derecho, 2 puntos revés, ¿ya? De esta manera sigo aperturando la ramita. Paso sin tejer. Aquí, listo. Estoy en el aram, he tejido 4 revés, traigo este punto derecho por detrás de los dos derechos y tejo todos los puntos en el orden que corresponde, ¿no? Derecho, mantengo derecho, 4 puntos revés, 2, 3, 4, apertura, dejo 4 puntos revés. Ya, vean, de esta manera nos va quedando así. Paso sin tejer, 3 revés, abro la ramita, tejo así voy a culminar esta hilera número 19. La 20 tejemos como se presentan los puntos y nos vemos en la hilera número 21. Ahí. Y vean, a medida que vamos avanzando, pues nuestra prenda va quedándonos de esta manera. Listo. Y estoy en la hilera número 21. Proseguimos a tejer 5 derechos, 2 revés, pasamos este de aquí sin tejer. A ver, ahí pasamos este ahí por la parte de atrás sin tejer, tejemos 1, 2 y aquí empezamos a repetir la hilera número 9 nuevamente. O sea, la 21 es como tejer la hilera número 9 o la hilera número 15. Entonces ahí vean. Entonces ya aquí la puntada ya está bien clara, creo yo, de cómo debemos ejecutarla o tejerla, ¿no? Entonces porque ya aquí la puntada ya solamente se está repitiendo. Paso este sin tejer y ahora sí en el aram. 2, 3 puntos revés, hago el cruce de 1 por 1, traigo un punto revés por detrás de 2 derechos, dos puntos revés, traigo también de aquí 1 por 1 de esta manera. De ahí finalizo con 3 revés y vean, así nos está quedando el aram. Pasamos este sin tejer y aquí hacemos la puntada correspondiente. Ya nos falta poco, ya de acá va a ser todo repetición nomás. Al menos el aram ya terminamos y vamos a empezar a repetir como lo estamos haciendo con esta de aquí. Así culmino mi hilera número 21. La 22 tejemos como corresponde y nos vemos en la hilera número 23. Listo, vamos a empezar a tejer la hilera número 23. Uy, se me fue la línea. Listo. De aquí tejemos pues como corresponde la puntada, ya se la sabe. Aquí convertimos estos en punto revés,
Aperturamos la ramita, derecho, muy importante, vean, aquí he tejido torcido, hay que mantener esto derecho, ya, si no ya se descuadra todo el tema de nuestra puntada. Aquí les muestro mi error para que ustedes puedan notar y verificar si en sus tejidos está correcto. Aquí se me queda un pedacito de la hebra. Ahí, ¿no? Y tiene que quedar así, derechito. ¿Vean? Todo derechito, no puede estar torcido. Porque si lo tuercen, ahí, se deforma la ramita. Así, a menos que vayan a tejer todos los puntos torcidos, y eso ya es, y sería otra puntada ya, ¿no? Aquí estoy en el aram, tejeré 2 puntos revés, aquí aperturo de esta manera, dejo 2 puntos revés, traigo del centro el punto revés, ya estamos finalizando el aram, solamente ya nos faltan esta hilera y 3 más. Vamos acá, aperturamos, ahí tejemos 1, 2, traemos un revés, de esta manera, así, tejemos 2, pasamos esto y proseguimos a tejer la puntada como corresponde. Así vamos a tejer esta hilera número 23, la 24 tejeremos como se presenta y nos vemos en la hilera número 25. Listo, estamos en la hilera número 25. Proseguimos a tejer la puntada correspondiente o como corresponde tejerla. Aquí abrimos nuestra ramita, tejemos derecho, 2 del revés, ahí seguimos aperturando la ramita, ¿bien? Ahí pasamos sin tejer y en el aro vamos a tejer 2 revés, un derecho, 4 revés y aquí vamos a cruzar 2 por 2. Ya, esta es nuestra última hilera de nuestro aram y de aquí vamos a empezar a repetir desde la hilera número 3. Ya, bueno, obviamente después de tejer la hilera correspondiente del lado revés. Esta es la hilera número 25 del aram. Paso esto sin tejer, prosigo a tejer aquí. Así voy a tejer esta hilera número 25, la 26 tejemos los puntos como se presentan y nos vemos en la hilera número 27 donde que vamos a repetir la hilera número 3 del aram. Bueno, acá es sin tejer, así. ¿Vean? La puntada del aram ya finalizó y ya de ahí vamos a empezar a repetir. Voy a tejer la hilera número 26 como se presentan los puntos y nos vemos en la hilera número 27. Estoy en la hilera número 27. Ya de aquí la secuencia es solamente repetir. Mira, aquí en la ramita me toca repetir la hilera número 9, ¿no? Entonces ya esta de las ramitas se la sabe. En el aram del centro, que es el aram número 8, vamos a repetir la hilera número
3. Ahorita voy a llegar ahí y les voy a explicar. Y ahí ya va a ser repetición, ¿no? Y ahí va a ser repetición en el aro, solamente en el aro. Ya aquí la puntada tejen como corresponde, siempre fijándonos que esté derecho. Ahí, empezamos sin tejer y ahora sí, vean. Así está nuestra puntada. Está en el orden que estaba cuando nosotros iniciamos el montaje del aram. Está en ese orden, donde que eran 2 revés, un derecho, 4 revés, 4 derechos, 4 revés, un derecho y 2 revés. Entonces lo que vamos a hacer acá es tejer 1, 2 revés y empezamos con la hilera número 3. En la hilera número 27 tejemos la hilera número 3. 2 puntos revés. Ahí empezamos a abrir aquí el rombo. ¿Vean? Y así vamos a hacer la repetición del aram. De esta manera. Y también ya se van a poder guiar con la puntada que está aquí. Entonces, 2 revés y ya. Traemos para acá y así. Y así vamos a tejer. Ya de aquí prácticamente ya van a poder tejer ustedes solos, porque ya solamente es repetir las hileras. Vamos a tejer hasta tener los centímetros deseados. Por ejemplo, en mi caso yo voy a tejer algo de 60 hileras del cuerpo. Aquí aproximadamente. Voy a tejer hasta tener pues los 23 a 24 centímetros. Entonces aquí prosigo, ¿no? De acuerdo a la talla voy a tejer, como les he dicho, 23 a 24 centímetros de largo. Vamos a tejer 60 hileras y vamos a tomar la medida. De ahí vamos a decidir si aumentamos o ya no. Entonces así voy a tejer el cuerpo. Y vean cómo nos va quedando nuestra prenda. Entonces voy a avanzar y les muestro. Bajar lo que son las mangas y vamos a hacer el mismo tipo de montaje que hicimos en el cuerpo, pero en esta ocasión yo voy a hacer solamente con 16 puntos porque necesito 32 puntos para mi manga. Entonces voy a hacer 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Recuerden que lo hacemos esto en los palitos número 3.5 milímetros porque en el tema de los puños y el elástico necesitamos menor cantidad de puntos. Entonces, menor cantidad de tensión, ¿no? Como han visto, he montado aquí en mis palitos. En las tradicionales y voy a trabajar con la técnica de Maggie Club tejiendo puntos revés, 3 vueltas de punto revés. Primero voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, giro y vamos a colocarle aquí el marcador como les había enseñado en el video del inicio o del montaje italiano en circular. Listo. Ahí. Jalo, doblo mi cable, pongo mi aguja por encima y prosigo a tejer los otros 8 puntos. Ahí ya. Ahí. Van a disculpar las uñas. A veces con los quehaceres de la casa no me aguanta el esmalte. Por más que me mande a hacer en
en un salón especializado, así que es la última vez que me hago las uñas. Ya, ahora sí, vamos a empezar a tejer en circular como les había dicho. Sí, porque siempre va a haber alguien que me va a comentar diciendo que tengo las manos más feas del mundo. Ya, vamos ahí, un poquito de humor en el video. Listo. Ahí voy a tejerle 3 vueltas. Esta es la segunda vuelta. Es chiquitito ya, es pequeñito. Va a parecer que es, hoy no me van a decir, es muy pequeñito. No, pero al momento de completar el montaje van a ver el tamaño real. Entonces así vamos a tejer. Mira, estoy tejiendo directo con ustedes, no estoy cambiando nada y acá de la última vuelta. Va a parecer un poco largo el video, pero valdrá la pena. Y así vamos. A las personitas que quieren estar actualizados de todo lo que se va a subir, los tutoriales, algunos tallercitos que estamos dando así de forma exclusiva, les recomiendo que me sigan en mi TikTok, que estamos como @amoraltejidoperú. Ya. Listo, aquí está la tercera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que estábamos haciendo. A ver, vamos a ir ahí. Vamos a irnos abajo. Ya retiro el marcador para poder facilitarme. Listo. Voy a buscar este hilito que está aquí. Este hilito es. Y vamos a ver. Aquí vean, está entrando por acá la lanita. Y vamos a jalar por ahí para formar el punto. Vean ahí. Ya, y vamos a ponerlo acá así. Y vamos a levantar el puntito. Siempre se levanta primero de abajo. Ahí, de esto ya. Si no entienden esto mucho, les recomiendo que vean el video sobre el montaje italiano para tejido circular. Ahí lo explico un poquito más detallado, pero con mayor cantidad de puntos. Aquí estamos trabajando con menor cantidad de puntos. Entonces así voy a levantar. Mira, es lo mismo que hemos trabajado el cuerpo. Ya, solamente que estoy haciendo en chiquito ahí. Así voy a obtener mis 32 puntos. Ya, aquí creo que ya se la saben. Ya, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ya saben, retiramos lo que es nuestra lanita auxiliar. Y vamos a tejer un mínimo de, vean allí. Vamos a tejer un mínimo de 10 hileras, ¿ya? Si ustedes quieren darle más hileritas, no hay ningún problema. Pero mínimo es 10 hileras, listo. Ahí. Y en la técnica de Maggie Club, que es esto que estamos haciendo, que doblamos y jalamos nuestras agujas, vamos a tejer, como les había mencionado, el total. Aquí tengo los 32 puntos. En mi caso yo lo voy a tejer 12 vueltas. Ya. Así. Porque es poca cantidad de puntos. Si ustedes quieren pueden trabajar con las agujas de doble punta. No hay ningún problema. Si ustedes se acomodan mejor a tejer así. Pero también, si ustedes no pueden hacerlo así, pueden tejerlo recto y luego lo pasen en la costura, ¿no? Entonces aquí voy a poner esto acá. Y mis hebras se están soltando. Ya para atrás la jalamos, listo. Y así, voy a tejer, como les he dicho, hasta tener los, ¿cómo se llama? Las 12 hileras. Y proseguimos a hacer los aumentos para trabajar nuestras manguitas. Listo. Listo. Yo aquí ya tengo tejida en realidad 12 hileras. Vean aquí. Esto de acá va a ser de chiqui. Como estoy haciendo para un bebé, esto
crece, ya por el tema de lo que es elastizado el montaje. No vayan a pensar que es muy chiquito, porque esto todavía al momento de lavar y bloquear, esto todavía se va a estirar. Ya, listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer aumentos cada 2 puntos. Esto para obtener un total de 46 puntos que yo necesito para la manga. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tejer, vean, uno. Y de aquí abajito voy a tomar abajo y levanto. Voy a tejer como se muestra, vean. Y de abajo levanto y así. 1, 2, levanto el aumento y tejo. 1, 2. Así voy a obtener o voy a hacer los aumentos hasta tener 46 puntos, ¿ya? Entonces, de a partir de la siguiente vuelta y así empezamos a tejer en punto jersey. Son 2 y aquí el aumento. Siempre el aumento es en E, así como lo hicimos en el cuerpo, aquí en la manga lo haremos, pero cada 2 puntos. Entonces voy a hacer todos los aumentos y voy a obtener un total de 46 puntos y de ahí voy a tejer recto hasta la sisa la misma cantidad de hileras que el cuerpo. Es como máximo. Pueden tejer hasta 10 hileras menos, pero más no, ¿ya? Por el tema de que estamos trabajando rangla, a veces la manguita va a quedar un poquito suelto, pero como saben, los niños crecen súper rápido y es mejor tejer la misma cantidad de hileras que el cuerpo. Entonces voy a tejer la misma cantidad de hileras que el cuerpo después de haber hecho mis aumentos. Y de ahí voy a tejer recto porque es para bebés, no tiene disminución o no tiene aumentos, ¿ya? En este caso serían aumentos, porque es para bebés. Entonces vamos a tejer así y les muestro cuando tenga tejido. Ahí voy a ir contabilizando. Vean, 2, aumento. Vamos, 1, 2, aumento. Y 1, 2 y el último aumento. Listo. Aquí voy a cambiar el número de palitos por el 4 milímetros. Aquí ya cambio mis palitos y voy a empezar a tejer con el palito número 4 milímetros. Después de haber hecho los aumentos, cambio el grosor de mis palitos por el 4 milímetros. Voy a cambiar por el 4 milímetros. Y voy a empezar a tejer como les mencioné en puntada jersey. Ya. En puntada jersey. Voy a tejer en la técnica así de Maggie Club hasta obtener el tamaño deseado según las hileras que hayamos trabajado el cuerpo. Listo. Ya teniendo acá el cuerpo y haber tejido las dos mangas, por ejemplo pueden ver acá, yo las mangas como les ven acá he tejido en jersey y como yo estoy tejiendo para bebé, normalmente los bebitos pues las chompitas se les pone sobre encima de su ropita y se les abriga un poquito más, entonces yo necesito que la prenda esté sueltecita, por eso he tejido recto como les había indicado al principio. Tengo la misma cantidad de hileras, solamente que aquí en el puño yo tengo más hileras que aquí en lo que está en el cuerpo. Entonces vamos a ver ahí, vean los pequeños centímetros que me pasa solamente por el tema de que he tejido pues un poquito más en lo que es el elástico. Entonces ya teniendo las dos mangas vamos a proseguir a empalmarlas y poder trabajar lo que es el rangla de este proyecto. He cortado ya los hilos. He cortado para calcular que voy a coser 6 puntos con este mismo hilo. Aquí lo corté un poco corto, pero es mejor que hay que cortar larguito a que le sobre, ¿no? Entonces hay que cortar un aproximado de 30 a 40 centímetros más o menos para que les pueda sobrar la hebra y no les falte al momento de hacer la costura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí mi marcador se salió. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer acá es separar los 6 puntos de la sisa. Entonces lo voy a separar con una aguja lanera y voy a separarlo, ¿no? Como les mencionaba, los 6 puntos, pero yo simplemente lo voy a poner en un marcador para poder facilitarme.
tomaré 3 puntos del cuerpo y tomaré 3 puntos de la espalda. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vean, voy a colocar acá todavía el marcador. Aquí tengo que tejer. Voy a tejer con total normalidad hasta el otro extremo a 3 puntos del marcador que me indica aquí del delantero. Listo, estoy aquí, como les decía, a 3 puntos de llegar a mi marcador, y aunque saco este mismo marcador, lo que voy a hacer es poner en espera 6 puntos para la sisa. Entonces voy a tomar los 3 puntos que era del delantero de esta manera y tomaré 3 puntos de la espalda, así me suman los 6 puntos. Ahí cierro y voy a tomar una de las mangas y lo mismo aquí en las mangas, ¿no? Vamos a separar los 6 puntos de la sisa, 3 de este lado y 3 del otro lado. Entonces ahí tomamos los puntos. En esta ocasión voy a tomar de este lado 3 y luego voy a empezar a tomar del otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a empezar a tejer las mangas. En mi caso eran 46 y ahora voy a tejer 40 nada más, porque 6 van a pasar a lo que es la sisa. Coloco un marcador ahí para saber dónde estoy empalmando lo que es el tema de las mangas. Entonces prosigo a tejer las mangas hasta quedarme con 3 puntos finales, porque solamente separé 3. Así. Aquí voy tejiendo hasta quedarme con los 3, y estos 3 también las voy a pasar al marcador para posteriormente pues cerrar los puntos punto por punto. Entonces coloco estos 3 y así quedan los 6 de lo que es la sisa, y voy a tejer los puntos. Vean, aquí voy a tejer los puntos. Aquí, si ustedes les dificulta en el parte del hombro, jalen aquí la aguja para hacer en la técnica como lo habíamos hecho en la manga, en el Maggie Club, para que pues les facilite. Yo estoy usando unas agujas más cortas y por eso me facilita a mí, caso que ustedes no tengan, ¿no? Entonces voy a empezar a tejer nuevamente hasta quedarme con 3 puntos antes del marcador o antes de llegar al delantero. Entonces aquí es la razón por la cual hemos mantenido los marcadores del cuerpo, para facilitarnos en el tema de lo que es la separación de las partes. Entonces voy a tejer aquí. Ahorita estamos dando una vuelta impar, tanto en las mangas y tanto en el cuerpo. Entonces voy a tejer así como les estaba mencionando. Ahora vamos a llegar hasta aquí ya, para que ustedes lo puedan ver cómo empalmo lo que es las mangas, porque las mangas las tengo con las agujas largas, y así vamos a tejer. A 3 puntos de finalizar o llegar al marcador. Listo, a 3 puntos, como pueden ver. Yo aquí el marcador le voy a subir uno más, porque acabo de dar una vuelta para saber de dónde estoy empezando lo que es de la sisa para arriba. Hay que colocarle un marcador extra. Y aquí yo voy a retirar esto y voy a separar los 6 puntos de la sisa, tomando 3 puntos de la espalda y 3 puntos del delantero. Recuerden que aquí lo pueden hacer con agujita lanera también, con la lanita pueden separar, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo en la otra manga. Entonces aquí voy a doblar así y voy a empalmar de la misma forma, ¿no? Voy a tomar 3 puntos de este extremo. Ahora vamos a tomar 3 puntos de acá. Y prosigo a tejer aquí. Mira, lo he doblado así para facilitarme lo que es el tema del tejido. Y voy a tejer.
aquí. Entonces dejo ahí, vamos tejiendo. Entonces, por ejemplo, las agujas son más largas, más grandes, entonces cuando jalo acá ya no me facilita, vean, se me obstaculiza. Entonces lo que hago es jalar esto y doblar así para poder facilitarme hasta que se me empiece a soltar el punto, porque a medida que vamos a ir tejiendo nos va a ir soltando el punto y ya vamos a poder trabajar con total normalidad. Entonces así voy a empezar a trabajar a 3 puntos antes de finalizar. A ver, aquí me había olvidado colocar el marcador también. Entonces vamos a ir aquí a 3 puntos de finalizar. 3 puntos. Y estos 3 puntos lo voy a pasar al marcador con el que estaba separando lo que es la sisa. Voy a colocar así los 3. Listo. Y aquí voy a colocar un marcador de puntos. No coloqué los marcadores correspondientes. Ahorita vamos a arreglar eso. A ver, aquí donde que hemos unido debe haber un marcador para que nos podamos guiar lo que son las disminuciones. En este lado solamente coloqué a un lado y al otro lado me olvidé de colocar, vean, ahí. Entonces aquí lo colocamos así, de esta manera, en esa separación. Y aquí voy a colocarle un marcador de un color muy distinto, porque aquí es donde que empieza y termina mis vueltas, para saber que aquí empieza y termina mis vueltas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer la vuelta, una vuelta más, tal cual como están los puntos, que corresponde al lado revés de mi labor. Vamos a colocar estas lanitas a la parte interna de nuestro tejido para que no nos moleste. Ahí, de esta manera. Y prosigo a tejer una vuelta más. Ya, vamos a tejer tal cual como corresponde los puntos, porque estamos en la hilera correspondiente al lado revés de nuestra labor. Entonces voy a tejer toda la vuelta. Cuando esté aquí nuevamente en el marcador de inicio, les explico cómo van a ser las disminuciones. Aquí puedo estirar esto. Listo. Aquí estoy ya llegando al marcador de inicio, como pueden ver. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar las disminuciones de la siguiente manera. Vamos a hacer siempre, cuando pasamos el marcador, la disminución será que el segundo punto va a eliminar al primero, ¿ya? Que el segundo punto eliminará al primero. Para esto vamos a tejer por delante, vean, por delante los dos puntos juntos, así. Y a medida que va yendo la puntada va a ir consumiendo, ¿no? Va a ir así, consumiendo. Vamos a proseguir a tejer como corresponde la puntada. Con total normalidad a 4 puntos del otro marcador. Listo. Y cada vez que estemos a 2 puntos de nuestro marcador, la disminución será que el primer punto elimine al segundo, ¿ya? Y en esta ocasión vamos a acomodar los puntos para que podamos tejer el derecho por la parte de atrás. Recuerden que antes del marcador el primer punto elimina al segundo, tejiendo de esta manera para atrás para que el punto se mantenga derecho. Paso el marcador y después de pasar el marcador, el que va a eliminar al punto será el segundo punto, o sea, ahí, ¿no? Y tomaremos por delante para que también quede derecho. Así vamos a repetir en cada marcador, haciendo la disminución de 8 puntos cada 2 hileras. Entonces vamos a trabajar aquí
la disminución solamente en las hileras impares. Las hileras pares se va a tejer con total normalidad los puntos. Y así nos va a dar forma lo que son las disminuciones, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo, como les mencioné, hasta donde que está 2 puntos del marcador. A 2 puntos del marcador vamos a ir trabajando. Vean, de esta manera. Vamos a tejer hasta 2 puntos antes del marcador para volverles a explicar. Recuerden que antes del marcador el primer punto eliminará el segundo. Entonces voy a voltear para acomodar mis puntos. Si ustedes los tienen acomodados, no necesitan voltear los puntos. Entonces vamos a tejer los 2 puntos juntos, pero tomando hacia atrás para que quede de esta manera. Ya paso el marcador y cuando paso el marcador será el segundo punto el que elimine el primero. Entonces en esta ocasión tomaré mis puntos por delante y voy a hacer la disminución. Así, de esta manera, y también que esté derecho ahí. Y así voy a repetir como les mencioné, en una vuelta sí y en una vuelta no. ¿Qué cantidad voy a tener que tejer? Vamos a contabilizar las hileras que teníamos aquí y lo vamos a tejer aproximadamente la mitad y un poquito más. Entonces yo tengo 60, entonces voy a tejer de la sisa hasta el cuello serían 30. Entonces como yo necesito para formar el cuello menos 10 hileras serán. Entonces voy a tejer 20 hileras y nos estamos viendo. Listo, ya tengo tejido acá. Como les había dicho, de aquí a acá tengo 60 hileras. O sea, desde aquí hasta la sisa tengo 60 hileras y de la sisa al cuello tengo que tejer la mitad, que serían 30 hileras. Y cuando esté a 10 hileras de finalizar, o sea, yo tengo acá tejido 20 y he hecho 10 disminuciones y vean cómo me ha quedado las disminuciones. Así hace una simulación como si hubiera sido tejido de arriba para abajo y no de abajo para arriba, ¿no? Tengo 10. Lo que vamos a hacer acá es contabilizar los puntos que tenemos en el centro. Contamos el total. Yo tengo acá de la agujita del marcador, he pasado 2 puntos, creo, para que no se me zafen los puntos. Sí, tengo 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 puntos. Y voy a dividir entre 3. Como tengo 40 puntos, entre 3 serían 10, 13 puntos. Y en el centro pues le pondré 14 porque no me queda de otra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. A ver si no estoy mal, ¿ya? De aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. Y aquí debo tener 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces lo que vamos a hacer acá es dividir en 6 también esto. O sea, van a ser 6, 6, 6, 6. Y así, ¿no? 2, 4, 6. Hasta aquí. Y aquí me sobra 2, 4, 6, 7. Y aquí también tengo 2, 4, 6. Listo. ¿Cómo voy a empezar a trabajar? De la siguiente manera. Ahora lo que vamos a hacer es dividir entre 6 los puntos que habían, aquí los 7 puntos que habían. Entonces yo lo voy a poner acá de la siguiente manera. Voy a poner aquí 2. Tiene que haber 6 marcadores. Luego pondré 1 de esta manera y otro 1. Ahí vamos 4. A ver, 2, 4, 6 con lo que está acá. Ya,
y acá hay 2, ¿no? Luego 1, 1, luego 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tejer con normalidad como corresponden los puntos hasta el último marcador. Entonces, para que no nos confundamos, lo mismo vamos a hacer de este lado para saber con exactitud cuántos puntos vamos a hacer. Aquí voy a dividir 2. Luego pondré 1, 1. Lo importante es que hay que dividir entre 6, ¿no? Hay que distribuir. Quizás a algunos les va a quedar en 2, 2, 2 o 1, 1, 1, 2, 1, 2, así, ¿no? Entonces aquí pongo de esta manera. Ahí. Así. Ya, estoy así. Ya. Así nos va a quedar dividido. Ahí, ¿no? Como les había dicho, 6, 6. Entonces vamos a dividir entre 6. Ven acá, 2, 4. 6 debe haber de esta manera. Y de aquí para acá debe haber también así 6 marcadores. Vamos a dividir los puntos y van a ser primero de acá, ¿no? Pueden tocar 2, 2, 2, 1, 1, así dependiendo cuántas, cada persona tiene su tensión muy diferente. Entonces no sé si me doy a entender. Entonces aquí lo que vamos a hacer, después de haber separado 6 puntos, el resto de los puntos vamos a dividir entre 6, pero con los marcadores. De esta manera, vean acá, 2, 4, 6 tengo. Entonces aquí también lo mismo, de este lado también separamos los 6 puntos y marcamos igual los 6 marcadores y distribuimos los puntos de la misma manera, ¿no? Así como están viendo. Por ejemplo, en mi caso, como yo tengo números, tenía 7 puntos, le he puesto 1, 1, 1, 1 y en el último le he puesto 2. En mi caso, así para que hayan 6. Y al final pues puse los 2, 4, 6. Entonces así. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que estar en la hilera de que nos tocaría tejer la hilera del revés. Ya que nos tocaría tejer la hilera del revés. Tengan mucho en cuenta eso. Entonces, nos tocaría solamente tejer aquí los puntos como corresponde, pero vamos a tejer hasta el último marcador. De esta manera vamos pasando así, como pueden ver. Este es el revés, listo. Paso y hasta acá, hasta este marcador. ¿Qué voy a hacer? Me voy a dar la media vuelta. Ya. Voy a tomar este punto, voy a tratar de enderezarlo y voy a hacer que el punto esté de esta manera, derecho. Ya. Si es en punto derecho, la hebra tiene que estar para allá. Si es punto revés, la hebra tiene que estar para aquí. Entonces lo único que voy a hacer es jalar para que se forme así, estos dos puntos. Pero esto después lo vamos a tejer los dos puntos juntos porque en realidad es un solo punto. Ya, y lo que vamos a hacer es tejer aquí con normalidad. Acá pasamos hasta 2 puntos del marcador. ¿Por qué? Porque estamos tejiendo la hilera del derecho por la parte del revés, a menos hasta aquí. Y de acá para allá sí recién van hilera del revés. Entonces voy a tejer aquí hasta acá y voy a tejer los 2 puntos de esta manera. Ya tratando de que pues la disminución se mantenga en la misma forma. Y cuando paso el marcador, aquí recién me vienen los puntos o la carrera que comienza el lado revés. Entonces voy a tejer todo hasta el otro extremo. ¿Por qué? Porque acá hemos tejido hasta aquí el lado revés y al regresar hemos tejido la hilera del derecho. Por eso hemos hecho la disminución aquí, pero solamente se va a hacer aquí, en el resto no. Listo, ya estoy en el otro delantero. Voy a pasar acá el punto. Aquí voy a tejer normal porque es punto al revés, los 6 puntos. De esta manera. Y voy a tejer como corresponde la puntada hasta el último marcador. Hasta aquí. Ya, ahora me volteo. Voy a tratar de mantener siempre los marcadores. Vean, este es el punto revés y lo que voy a hacer es esto. Jalo y para allá, así, para que se forme. Prosigo.
a tejer como corresponde la puntada. Paso esto de acá y tejo, tejo, paso, tejo, paso y hago como corresponde mi puntada, ¿no? Ahí, aquí tengo que hacer el cruce porque continúa la puntadita de esta manera hasta 2 puntos allí y hago mi disminución de esta manera. Paso el marcador, volteo mis puntos para hacer mi disminución aquí. Y ahora sí voy a hacer las disminuciones hasta llegar hasta el marcador verde, de que era el marcador de donde que empezaban nuestras vueltas. Entonces vamos a trabajar así, haciendo las disminuciones correspondientes. Así, disminución, paso y disminución. Así. Ya nos está quedando así. Listo, hemos tejido, vean acá está la cosita esa que hemos hecho. Entonces voy a dar la media vuelta acá y voy a retirar este marcador. Pero antes de retirar el marcador voy a tejer este punto porque acá supuestamente era el punto sin pasar. O no, sí tocaba tejer acá, porque estamos por el lado revés. Tejo, retiro el marcador y me doy la media vuelta de esta manera. Hago el giro correspondiente, paso el marcador y tejo. Ahí paso. Tejo, tejo y aquí estos 2 puntos lo tejo junto así. Ya y, no, es más allá. A un punto del marcador hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces aquí este con este de acá, listo. Paso y al resto de los puntos tejo normal porque estoy por la hilera del revés hasta un marcador aquí, pues no, un marcador hasta este marcador celeste. Vean, estoy acá, aquí estaría el marcador, entonces aquí voy a tejer punto revés y me doy la media vuelta y justo le va a caer en esta venita, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo mismo, retiro el marcador y hago este proceso. Pongo el marcador así y prosigo a tejer la puntada correspondiente. Entonces aquí trabajo como corresponde. La disminución correspondiente, aquí también la disminución correspondiente hasta el marcador de inicio. Listo, he tejido, aquí he hecho mi última disminución. Recuerden que acá en esta parte no hacemos disminución porque corresponde al lado revés. Tejemos normal y como corresponde acá los puntos. Pasamos así, teniendo cuidado de no soltar ningún punto. De esta manera hasta aquí. Listo. Esto retiro y me doy la media vuelta. Paso, giro, marcador, tejo uno, paso, tejo otro, paso y tejo 2 puntos, 1, 2, aquí disminución. Listo, paso y a partir de aquí solamente tejo como corresponde hasta el otro lado de los marcadores que están aquí.
Ya estoy en la otra sección de los marcadores. Recuerden que por acá he tejido normal. Paso aquí, tejo, paso, tejo, paso, tejo, y esto retiro. Y me doy la media vuelta. Siempre me fijo que esté así los puntos, no así cuando está ya es para darse la media vuelta. Ya falta poco para finalizar. Y giro para atrás, paso el marcador, tejo un revés, paso, revés, paso, tejo 1, 2 y disminución. De esta manera. Por acá. Y así. Hasta el marcador de inicio. Listo, hemos llegado acá, pasamos esta parte, no hacemos disminución, tejemos nomás porque es el lado revés. Allí vamos hasta aquí, pasamos marcador, tejemos 1, pasamos marcador, tejemos 1 y retiramos este marcador. Damos la media vuelta, jalamos, ya nos falta uno, ¿ven? Ya nos falta un marcador. Tejemos 1, pasamos, tejemos otro y aquí hacemos la disminución de los dos puntos. Y paso el marcador de inicio y voy a tejer ya sin hacer ninguna disminución todos los puntos porque corresponde al lado revés. Y así voy a tejer y nos vemos en este lado de los marcadores. Ya estamos llegando aquí. Paso, tejo como corresponde. Paso marcador, tejo un punto, paso, tejo un punto, retiro el marcador y me doy la media vuelta. Paso, tejo 1, paso, tejo 1 y hago la disminución. Ahí. Entonces a medida que voy tejiendo ya esto se va cerrando y vean aquí ya empezó a tomar forma el cuello redondo. Entonces vamos a pasar aquí y aquí sí corresponde hacer las disminuciones hasta el marcador de inicio. Ya vamos a tejer ahí hasta nuestro marcador de inicio haciendo las disminuciones correspondientes. Así. Aquí hice mi última disminución, paso el marcador y aquí simplemente voy a tejer. Vean, tejo, paso, tejo y esta es la última vuelta como les decía. Vamos a darnos la media vuelta. Aquí, de esta manera, giro, retiro marcador y hago la disminución de los dos puntos. Ahí, paso y aquí voy a proseguir a tejer solamente. Voy a tejer hasta el grupo de los marcadores que están aquí. Listo, ya estoy aquí. Paso el marcador. 1, 2, paso y tejo este último. Retiro el marcador y listo. Me doy la media vuelta. Esto paso para atrás, retiro este marcador y voy a hacer la última fila de disminuciones. Así, vean. De esta manera. Paso y hago la disminución hasta el marcador de inicio, que está del color verde, el circular que tenemos marcado. Ahí. Ya porque ahorita ya terminamos con el cuerpo, vamos a trabajar ya el elástico. Listo, hemos llegado acá y aquí vamos a presten atención por favor. Aquí simplemente voy a tejer el punto y aquí vean que tenemos esto de acá que está así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar por la parte de atrás de esta manera y tejer en punto revés de esta manera. Luego por acá vean, voy a tejer todos los puntos del delantero en punto revés, tomando los puntos así por la parte de atrás de esta manera. Ahí. Ya
salvo que estamos por acá. Vean, aquí está este derecho, ahí sí lo tomo por delante, así, de esta manera, solo ahí. Luego paso para acá y acá tengo que tejer un revés, y también un revés. Vean, están viendo ahí, de esta manera, así, para que nos quede de esta manera, nos quede limpio. Ya voy a pasar este marcador que era el central que habíamos centrado acá, y aquí simplemente voy a tejer en el orden que corresponde nuestra puntada, que es el centro. Ahí. Listo, está acá. Paso el marcador, estos son los puntos centrales, ¿vean? Así. Entonces aquí también voy a hacer lo mismo. Voy a tomar el punto, en este caso por este lado por adelante, ¿ya? En este lado, a este lado en el delantero izquierdo. Ahí, así, de esta manera. Es muy importante. Vean ahí. A ver, mira, aquí está quedando un poquito de hueco. ¿Cómo lo solucionamos esto? De la siguiente manera. Voy a regresar un punto, así, y voy a tejer, vean, esto con este punto de aquí adelante, así. Ya, y ahí coloco el marcador. Y recién prosigo a tejer este punto. Ahí, para que quede, vean, así. ¿Ya? Ahorita vamos a repetir porque por este lado sí se va a notar más. Vean aquí. Luego esto por acá, hacia el derecho. Luego esto. 2, 2. Y así. Hasta aquí. Así nos va a quedar. De esta manera. Entonces ahí. Vamos a tejer de esta manera. Entonces ya nosotros aquí, cuando vamos a juntar nuestro tejido, vamos a tejer de todas maneras como se presenta hasta aquí. Jersey, porque estamos por el lado revés de nuestro tejido, y vean cómo nos ha generado altura, o sea, el cuello redondo. Listo, llegamos acá. Aquí lo que voy a hacer es cambiarle de número de palitos al 3.5 para trabajarle el elástico, y empezamos a tejer, ¿no? Entonces, para que aquí haya una variación, voy a empezar con un punto revés, por el tema de que aquí estaban los aumentos o las disminuciones. Entonces voy a tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés, toda la vuelta. Ahí, de esta manera. Ya retirando los marcadores correspondientes, vamos a tejer un derecho, un revés, un derecho, así como les mencioné. Unos 6 hileras, serán 2 centímetros, 2 a 3 centímetros, más no. Dependiendo, ¿no? Dependiendo del gusto. Entonces, así. Vamos tejiendo. Acá retiro marcador. De esta manera. Mantenemos nuestra hilera de inicio y de final. Voy a tejer toda la vuelta, unos 6 vueltas, y nos vemos. Listo, aquí solamente tejí 5 hileras, siento que es suficiente para la talla que estoy realizando. Vean, acá está el marcador que se acaba de zafar. Voy a hacer el cierre de los puntos con el cierre italiano. Voy a adjuntar acá un video de paso a paso de cómo se hace el cierre, y voy a cerrar todos los puntos y nos vemos para ver cómo queda. Vamos a venir aquí y vamos a necesitar marcadores, porque vamos a necesitar aquí al punto al que está el primero, y vamos de esta manera. Vean, he soltado el punto y estoy ajustando. Ya me voy a venir aquí al segundo punto y voy a introducir de esta manera, así, y jalo de esta manera, jalo. Vean que esto está ajustadito. Ahora venimos por aquí y
por acá. Y aquí también le colocamos un marcador. Ahí. Listo. Para saber que esos son los dos primeros puntos. Ahí de esta manera. Y vamos atrás. De esta manera suelto. Y vengo aquí. Así, tal cual como lo ven. Tienen que introducir la aguja así. Y mantener también las puntadas que estén derechitas, ¿no? Listo. Luego aquí suelto. Me voy al tercer punto. De esta manera. Vamos. Punto aquí. Suelto. Y me voy al tercer punto. De esta manera. Aquí y al tercer punto. Ahí. Hacemos a la misma tensión de nuestro tejido, no hay que hacer ni muy ajustado ni muy suelto. Vamos. Y repetimos la secuencia en toda la vuelta. De esta manera. Ahí. Punto, suelto, voy al tercer punto. Punto este derecho, suelto y me voy al tercer punto de esta manera. Siempre fijándonos a qué dirección o por dónde está ingresando la aguja lanera. Punto, suelto, al tercer punto. Así. Punto, suelto y al tercer punto. Y repetimos la secuencia hasta culminar la vuelta o los puntos. De esta manera. Siempre soltamos el primero y nos vamos al tercero. Y vean cómo va el resultado. Listo, aquí estamos en los tres últimos puntos. Uno y luego salto al tercero. Luego uno y aquí el tercero está en esta agujita o en este marcador. Ahí vamos al tercero. Luego uno, este es el segundo y el tercero está aquí. De esta manera. Soltamos el segundo y nos vamos aquí al marcador. Introducimos ahí. Sacamos y cerramos. Vean de esta manera. Así tenemos un cierre completamente limpio. Vean. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos aquí y empezar a esconder los hilos en esta misma fila. Así. Hasta abajo. Vean y queda. Vean, no se nota dónde está iniciado ni nada por el estilo. Listo, les muestro cómo ha quedado nuestro cuellito. Como pueden ver, ha quedado con un cuello redondo, con nuestra manguita rangla, todo. Y este cuellito pues es súper elastizado. Si ustedes sienten que el cuello es muy grande, le pueden colocar un elástico de silicona transparente sobre el debajo del punto italiano que hemos cerrado, y vamos a proseguir a cerrar pues de esta manera nuestro manga que habíamos unido, que está aquí. Yo ya avancé con una parte y vamos a avanzar acá. Lo que vamos a hacer es ubicar nuestra lana que está aquí. Yo ya le puse la aguja lanera y vamos a ver a qué lado se va a destejer. En este caso son 3 puntos que vamos a tener que destejer porque está en el medio. Entonces lo que voy a hacer es colocarle a esta manera. Pueden usar las agujas de doble punta. Ahí. Vamos a hacer esto. Vamos a colocarle los puntos de la sisa ahí.
Y aquí también vamos a colocarle los puntos de la sisa. Vamos a retirar así, de esta manera. Voy a colocarle 3. Y estos 3 voy a tener que destejer porque necesito que la hebra me quede a un lado. De esta manera. Ahí. Listo. Ahora lo que voy a hacer es de la siguiente manera. Voy a tratar de disimular aquí porque nos va a quedar un huequito. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Mira, ajusto un poco y me voy a ir aquí al punto que está. Mira, a este punto que está agujereado, ¿no? Entonces vamos a ir acá. De esta manera. Así. Entonces de aquí me voy a ir aquí abajo. Vean. Mira aquí y aquí me voy a ir aquí abajo y paso acá. Mira. Vean aquí. Aquí. Y a este lado. Entonces esto que va a hacer va a ajustar, vean, va a ajustar. Y aquí también hacemos aquí, vean, en este punto de acá hay un puntito que está bien ajustadito, vean. En ese puntito es donde que vamos a ingresar y nos vamos a pasar aquí a este lado. Así vamos a cerrar punto por punto. Este es solamente al inicio y ajustamos. Y ya de aquí es súper sencillo hacer el cierre, bien, por acá y por aquí. Introducimos por acá y por aquí, por acá y por aquí, de esta manera, así. Así vamos a cerrar los puntos, tratando de hacer a la misma tensión de nuestro tejido, o sea, no soltar ni ajustar, porque si vamos a ajustar acá nos va a salir mal. Entonces tenemos que hacer a la misma tensión de nuestro tejido que hemos realizado. Entonces agarramos toda la hebra posible ahí, vean, de esta manera, así, ya, ahí. Entonces cuando vamos a llegar acá nos va a quedar de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es esto y nos vamos a ir aquí como les mencionaba acá, ahí. Luego aquí también venimos al punto correspondiente y nos vamos a venir a este punto de acá, aquí, así. Entonces vamos a fijarnos bien, mira aquí yo hice mal. Tenemos que fijarnos que el punto nos vaya derechito, ¿ya? Que no haya, mira, acá hay un picot que se ha formado. Entonces lo que vamos a hacer es, vean aquí. O sea, tenía que tomar el punto por acá. Y he hecho el error. Entonces hay que tener mucho cuidado eso. Vean así. Ya, y vamos acá. Y listo, nos vamos para la parte interna de nuestro labor. Vean ahí. Vean ahí. Agarramos a la parte interna. Y ya lo agarré con todo el este. Hay que tener cuidado esto, ¿ya? Uy, ya fuimos, ya. Tengo que jalar así. Y aseguramos la hebra por la parte interna de nuestro suéter. Ahora vamos a ir aquí. Vean, acá está un poquito todavía el agujero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir por acá más o menos y voy a tratar de seguir la hebra, vean ahí, para ajustar. Entonces, ahí vean. Lo mismo por este lado. Entonces, vamos así. Entonces, lo importante es aquí, por ejemplo, cerrar, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué hago acá? Hago el ajuste de los puntos o el cierre de esta manera. Y listo. Escondemos el hilito entre el tejido y ya tendríamos pues listo nuestro... luego cortamos el hilo. Ya tendríamos listo nuestro suéter. Escondemos los otros hilitos pendientes, hacemos lo mismo en la otra axila y nos quedaría de esta manera. Vean, nos va a quedar así de limpio. Entonces ya tendríamos listo nuestro suéter trenza de otoño. Espero que les haya gustado trabajar y vamos a ver cómo le queda a mi hijo.
Bueno, espero que les haya gustado trabajar este precioso proyecto, pues como al inicio del video y aquí al final lo vuelvo a mostrar cómo le quedó a mi hijo. Vuelvo a recalcar que en el material de Silvia Lux sí colóquenle el elástico de silicona alrededor del cuellito, porque la lana suele estirarse, en especial en estas partes de la prenda. Nos vemos en un próximo video tutorial. Uy.